Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. Les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenían poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya celebrando este domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario. Y hoy Jesús concluye con una parábola y concluye de la siguiente manera: el que tenga oídos, que oiga. Cuando pasa a explicar a los discípulos su narración, le dice: oíd lo que significa. Y por fin, al concluir el relato, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra. Esto significa que la clave para comprender el mensaje de Jesús tiene que ver con el oído, con la escucha de la palabra de Dios, de esa palabra del reino. Él está preocupado porque el corazón de su pueblo está embotado, son duros de oído. Y por eso proclama una nueva bienaventuranza: bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Evidentemente que Jesús no se refiere a la capacidad auditiva de captar unas palabras y enterarse, informarse de su contenido, sino a permitir que esas palabras sean comprendidas, que afecten al corazón y a las manos, hacer, transformar, dar frutos. Recordemos que los judíos oraban varias veces al día un texto básico del libro del Deuteronomio que comienza así: Escucha, Israel, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientas en casa, y cuando camines por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y los atarás como una señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No podemos pasar por alto el contexto, el momento concreto en que Jesús está contando esta parábola. Las cosas no le están yendo tan bien como cabría esperar. Ha sido expulsado de su pueblo de Nazaret. En Cafarnaúm le han tachado de loco. Los fariseos ya empiezan a moverse para quitarlo de en medio, y bastantes discípulos se van retirando. ¿Cómo es posible eso, si según el profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo? Los discípulos han podido escuchar otra parábola de Jesús que habla de que la simiente crece sola por la fuerza que tiene en sí misma. Pero la realidad de cómo está siendo acogida la palabra de Dios y a Jesús mismo, que es la palabra, parece indicar otra cosa. Parece apuntar al fracaso de la misión. Por eso Jesús intenta dar ánimo a sus discípulos y explicar por qué la semilla queda infecunda, por qué no hay resultados. No es difícil, por tanto,
que esta parábola y su contexto tengan mucho significado para nosotros hoy. Pero fijémonos en las disposiciones del terreno que recibe la semilla, tal como las describe Jesús, para entender por qué la poderosa palabra de Dios puede quedar estéril. Existe el corazón duro. Ese terreno, a base de pisarlo y pisotearlo, se va endureciendo y no hay manera de que pueda recibir la semilla y el agua que la harían germinar. Y eso ocurre cuando el ambiente social, otros valores, otros intereses, otras voces van machacando y anulando una tierra que habría podido producir algo. Pero queda uniformada, la semilla rebota, no nos dice nada, no la entendemos, no va con nosotros, acaba al borde del camino, fuera de nuestra vida, y la semilla nos la roban sin que nos demos por enterados. No hay pretensión en ese terreno de discernir, de cuestionar, de buscar, de cambiar. Es la pasividad, es la indiferencia ante la semilla. Esa no me interesa. Está también el corazón inconstante. De primera se ilusiona. Tiene sinceras ganas de cambiar, de mejorar, de tomarse las cosas en serio. Pero si no se dispone de medios, herramientas concretas que mantengan esa ilusión, al poco tiempo estamos como antes. Después de estos confinamientos que nos ha venido encima, hay quienes se han planteado muchas cosas de su vida, quieren vivir de otra manera, pero si no concretan y escalonan sus objetivos, si no miden sus fuerzas, si no buscan algún tipo de acompañamiento espiritual y algunos apoyos necesarios, esa sincera ilusión acabará en desánimo y vuelven tristes a lo de siempre. También hay corazones llenos de abrojos, de hierbas malas, terrenos superficiales que se dejan enredar más de la cuenta por asuntos cotidianos, por valores y estilos de vida incompatibles con el Evangelio de Jesús, que ahogan el trigo bueno. Y Jesús subraya expresamente la seducción de las riquezas, pero también ciertas ideologías políticas, filosóficas e incluso teológicas filtran tanto la semilla, la condición tanto, que es imposible que eche raíces y produzca nada. Y esos estilos de vida acelerados, superocupados, atolondrados, no dejan que la semilla germine. Por último, el corazón bueno, capaz de producir 100, 60 o 30 por uno, es el terreno que hace un sano ejercicio de ecología auditiva para no dejarse atontar con tantos ruidos, que presta atención a la palabra que Dios le dirige personal y comunitariamente, que está en disposición de ir cambiando lo necesario, que busca espacios de silencio, que hace con frecuencia su examen de conciencia, descubriendo retos, procurando hacer crecer sus talentos, que abona su vida de fe y se arrima a otros que también intentan crecer, construyendo el reino con ellos. Puede que no sean muchos, pero no tienen que desanimarse por ello. El reino no es cuestión de números, de multitudes, de grandes medios, sino de cada cual produzca lo que pueda, 100, 30, 60, lo que pueda. El sembrador, por su parte, no deja cada día de depositar en nosotros nuevas semillas que tarde o temprano brotarán. Que el Señor nos conceda entonces ese corazón bueno, capaz de tomar la semilla y hacer que dé el 100 por 1. Bendecido domingo.